Era una noche sin luna, cuando los tambores resonaban en la oscuridad. Los habitantes de la aldea sabían que algo terrible se cernía sobre ellos. Los ancianos, con miradas cargadas de sabiduría y temor, contaban que cada 100 años un espíritu antiguo, conocido como el Encantado, emergía de lo más profundo de la selva para reclamar lo que una vez le fue arrebatado. El Encantado no siempre fue una figura de terror. Hace siglos, antes de la llegada de los conquistadores, era un dios venerado por las tribus indígenas, protector de la naturaleza y de los secretos ancestrales. Pero con la llegada de los invasores, su templo fue destruido, sus seguidores masacrados y su poder sellado en lo profundo de la tierra. Los colonos, cegados por la ambición y la codicia, desataron una maldición sin saberlo. A partir de ese momento, cada 100 años, el Encantado volvería, un espectro de furia y dolor, buscando venganza contra aquellos que osaron desafiar su dominio. Las primeras señales fueron sutiles. El susurro del viento que parecía formar palabras, las sombras que se movían con vida propia. Pero pronto, las desapariciones comenzaron. Los colonos que se aventuraban demasiado lejos en la selva no volvían. Sus gritos de auxilio perdidos en la vasta oscuridad. Los relatos de aquellos que sobrevivían a un encuentro con el Encantado hablaban de una figura espectral, con ojos brillantes como brasas y una voz que podía congelar la sangre. Los animales huían ante su presencia y la vegetación misma parecía encogerse con miedo. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía el coraje de algunos. Se formaron grupos de cazadores y guerreros decididos a enfrentar al espíritu vengativo. Entre ellos, destacaba un joven llamado Mateo, descendiente de los antiguos guardianes del templo del Encantado. Mateo, armado con conocimientos ancestrales y un corazón valiente, se adentró en la selva en busca de la fuente del poder del espíritu. Guiado por visiones y señales dejadas por sus antepasados, descubrió que la clave para detener a el Encantado residía en un antiguo amuleto, escondido en las ruinas del templo destruido. La selva se tornó en un escenario de horror cuando Mateo y sus compañeros se enfrentaron a el Encantado. La criatura, ahora más poderosa y furiosa que nunca, lanzó sus ataques con una ferocidad inhumana. La batalla fue feroz, con gritos y rugidos que resonaban por toda la selva. Finalmente, Mateo logró alcanzar el amuleto y, con un último esfuerzo, invocó el poder de sus ancestros. Una luz cegadora envolvió la selva, y el espíritu del Encantado fue sellado una vez más, aunque a un costo terrible. Muchos de los compañeros de Mateo cayeron, y la selva misma parecía haber sufrido las cicatrices de la batalla. La selva, aunque en silencio, respiraba con alivio. Mateo regresó a la aldea, donde fue recibido como un héroe, pero siempre con la sombra del conocimiento de que el espíritu volvería. La historia de El Encantado se convirtió en leyenda, un recordatorio constante de que la selva tiene sus propios guardianes y secretos que no deben ser perturbados. Cada noche sin luna, los habitantes de la aldea cuentan la historia alrededor del fuego, asegurándose de que nunca se olvide el sacrificio de Mateo y la furia del Encantado. Porque saben que, en 100 años, la selva volverá a reclamar lo que es suyo, y un nuevo héroe deberá alzarse para enfrentar al antiguo dios de la selva. Así, la leyenda de El Encantado de la Selva perdura, una historia de terror y suspenso que sigue viva en los corazones y mentes de todos los que se atreven a escuchar.